Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Diario del Club de Servicio. Ayudando a la princesa elfa renacido como Ikigaya Hachiman, encontré el club de servicio antes de tiempo, pensando que viviría una vida escolar solitaria. Pero tras recuperar los recuerdos de mi vida pasada, descubrí que este mundo bidimensional es en realidad un inframundo oculto. La estrella del equipo de natación femenino quiere servirme. Una princesa elfa solicita ayuda. La princesa del planeta de Biluque se enamora de mí a primera vista. Una cantante sirena, ídolo nacional, me pide que sea su representante temporal. Una súcubo tímida y reservada implora castigo para expiar sus pecados. Un grupo de chicas gyaru, que en realidad son bodhisattvas, quieren que me vuelva guapo para que las ayude a conquistar al ángel de al lado. La hija de un político, buscando mi protección, opta por un desafío especial de una semana. El comité disciplinario sospecha que el club de servicio corrompe la moral escolar y planea reprender a su presidente. Amigos de la infancia del campo, semihumanos que despiertan y chicas mágicas que se enfrentan a fuerzas malignas acuden al presidente del club de servicio en busca de ayuda. Este club de servicio, ¿no hay algo extraño en él? La vicepresidenta del club de servicio, Yukinoshita Yukino, se siente inexplicablemente acosada al observar el creciente número de chicas que rodean a Ikigaya Hachiman cada día. Mundo principal. Oregairu mundos mixtos. Varios hentais, aula de la élite, Tolo Ru, Licorice Recoil. Esta es la versión traducida por Ambitious Translator. Nota de fanfic. Pensé en crear las escenas R18, pero luego recordé que YouTube jode, así que mejor no. En fin, usen su imaginación. Capítulo 267. La alianza de mi humana y los pensamientos de las hermanas Ichino Sebochi-chan, una chica tan ansiosa socialmente, escucha tan obedientemente las palabras de Hachiman, ¿podrían realmente ser solo simples amigos? Ihichi Nijika, pensando en la cierta preferencia de Hachiman, sintió que era muy probable que Bokchi-chan, al igual que ella, Rumiko y Marin, hubiera tenido experiencias de haber sido obligada a participar en acoso escolar. Sin embargo, al ver que a nadie en el club de servicio le importaba la evidente relación cercana entre Hachiman y Bokchi-chan, las palabras que habían llegado a sus labios fueron una vez más reprimidas. Aunque circulaban rumores vagos por el campus, y personas como Iris y Aya Sasaki, que tenían una relación ambigua con Hachiman, no dijeron nada, e incluso si a Yumiko le gustaba a Hachiman, como Yumiko no estaba presente, realmente no le correspondía decir nada. Tras atender las dos peticiones, no quedaba mucho tiempo en la pausa para el almuerzo, así que todos sacaron sus fiambreras y comenzaron a comer. No haré ningún arreglo especial para la presentación de la banda mañana por la noche. Nijika-san, tú te encargarás de avisarle a la gerente del Libehouse, que también es tu hermana mayor. Si todos están libres, vayan. Si no, avísale a Nijika-san en el chat grupal. Tras terminar su almuerzo, Hachiman se sentó entre Iris y Lala, miró a los demás miembros del club de servicio y les hizo este recordatorio. Ahora que había cada vez más gente en el club de servicio, necesitaba organizar con frecuencia actividades para fortalecer las relaciones entre todos. No importaba si se formaban pequeños grupitos. Cada uno tenía su propia personalidad y preferencias. Obligar a la gente que no se llevaba bien a permanecer junta tampoco funcionaría. Pero el ambiente general del club debía ser armonioso, con todos en buena relación. Actualmente, las organizaciones escolares que mantenían buenas relaciones con el club de servicio eran el Consejo Estudiantil, el Club de Natación Femenina de Competición y el Comité de Moral Pública. En cuanto al club de voleibol, solo estaban Araas y Miki, por lo que no se consideraba una conexión real. Sin embargo, a medida que aumentaba el número de solicitudes que el club de servicio atendía y establecía relaciones con más clubes, dispondrían de más opciones de lugares para las actividades de los clubes. Por ejemplo, la sala de conciertos que regentaba la hermana mayor de Nijika era una buena opción.
Aunque la mayoría no supiera tocar ningún instrumento, podían ir como público. Y después del concierto, podían montar una fiesta. Me aseguraré de darles a todos la bienvenida que merecen. Pero como nuestra banda se formó hace poco, no tengan expectativas demasiado altas. Iichi Nijika asintió, con las mejillas ligeramente sonrojadas mientras hablaba en voz baja. Para facilitar la comunicación, Hachiman la había añadido al chat grupal del club de servicio para que no tuviera que escribir a cada persona individualmente. Al fin y al cabo, había muchísima gente en el club y no conocía a la mayoría. Pero ese no era el punto principal. Podía abandonar el grupo mañana por la noche. Lo que realmente le preocupaba era la gran cantidad de asistentes. Si la actuación no era buena, sentiría que estaba desperdiciando el dinero de Hachiman. ¿Te vas a saltar la actividad del club esta tarde otra vez? Yukinoshita Yukino no le prestaba mucha atención al concierto de mañana. Iichi y Bokchi solo estaban allí para cumplir con el trámite. Al escuchar la explicación de Hachiman, frunció el ceño y lo miró. Iichi ya formaba parte del grupo. Allí se podía decir cualquier cosa, así que mencionarlo ahora parecía una forma indirecta de decir que volvería a faltar al club. El equipo femenino de natación sigue bastante ocupado. Me centraré en entrenar a sus integrantes la semana que viene y ayudaré a aliviar la presión. Después, solo tendré que ir de vez en cuando. Por supuesto, puedes traer a todos a la piscina también. A Ibiki no le importará, dijo Hachiman sonriendo a Yukinoshita Yukino. Para evitar la represión del Comité de Moral Pública, había estado evitando el club de natación, pero había tantos atletas estrella allí que tuvo que aguantar un poco más. Pero ese tipo de dificultades no contaban. Como presidente del club, no podía dejar una petición a medias. Tenía que llevarla a cabo hasta el final, por muy agotador que fuera. Me quedaré en el club, por si acaso alguien viene con una solicitud y no encuentra a nadie, recordó Yukinoshita Yukino, quien dudó antes de decidir quedarse en el club. Ella no era como Hachiman. A pesar de ser el presidente, él siempre andaba de aquí para allá en otros clubes. Como vicepresidenta, al menos tenía que proteger la base. Entonces te lo dejo a ti, vicepresidenta Yukinoshita. Si alguien te trae una solicitud que no puedas atender, no dudes en contactarme. Puede que esté ocupada, pero aún puedo atender llamadas, asintió Hachiman, intercambió algunas palabras más con Yukino, luego se levantó y se marchó con Iris, Lala y los demás. Ayase Sasaki y Narahashi Miki vieron que la suerte no estaba de su lado ese día con la solicitud que recibían, así que también se marcharon con Shino. Iichi Nijika quería hablar con Bokchi sobre la banda, pero en cuanto Hachiman se fue, Bokchi agarró su guitarra y salió corriendo. Sin otra opción, Nijika solo pudo despedirse de Yukinoshita y los demás y volver a clase. Por suerte, se había unido al grupo de chat del club. Después de clase, podría llamar a Bokchi para entrenar. Pero con la personalidad de Bokchi, sería difícil convencerla de que aceptara practicar sola, a menos que Hachiman también viniera. Pero Hachiman tenía que ir al equipo de natación. Tendrían que esperar a que estuviera libre para llevar a Bokchi a su casa para el entrenamiento y luego pedirle que la llevara a casa después. De lo contrario, dada la naturaleza tímida y débil de Bokchi, dejarla volver a casa sola tarde resultaba demasiado preocupante. ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! Ella esperaba formar una banda súper popular, pero ni siquiera había logrado reunir a todo el grupo para un ensayo. Mientras Iichi Nijika salía por la puerta, pensó en Kita, su vocalista principal, prácticamente incomunicada, y en Ryou, su amigo de la infancia, igualmente impredecible. Su bello rostro reflejaba una profunda impotencia. Vicepresidenta Yukino, ¿a qué va la presidenta al equipo de natación femenino? Preguntó Yuigahama Yui en voz baja a Yukinoshita, que estaba ordenando sus libros, mirando la ahora espaciosa sala del club tras la partida de Hachiman. Como nueva integrante, no se atrevió a preguntarle nada al presidente del club, Hachiman, en su primer día. Ni siquiera sus compañeras más veteranas, como Shino y Saki, dijeron una palabra. Ella tampoco se atrevió a hablar. Solo preguntaría cuando se sintiera más familiarizada con todos en unos días. Pero ella sentía mucha curiosidad. ¿Acaso no era la escuela conocida por su estricta disciplina? Incluso para las clases de natación, los chicos usaban la piscina exterior y las chicas la interior. ¿Cómo podía el presidente simplemente entrar al equipo de natación competitivo femenino? Por su conversación, parecía que iba allí a menudo. ¿No temía que lo pillara el comité de moral? Es el gerente interino.
La presidenta del equipo de natación femenino lo invitó a ayudar a entrenar a sus integrantes, dijo Yuki Noshita, mirando a Yui, quien había preguntado con cautela, y respondiendo con calma. ¿Eh? ¿El presidente es tan increíble? ¿Hasta el equipo de natación le pidió que entrenara a sus atletas? Yui estaba atónita. No se esperaba esa razón. Eran todos estudiantes, pero la presidenta del equipo femenino de natación había invitado específicamente a un chico para que los entrenara. Tenía que ser muy bueno. No lo sé. Dicen que la gente a la que entrena mejora rápidamente. Ya veo, con razón no le asusta el comité de moral y va al equipo de natación. Esa no es la única razón, dijo Yuki Noshita tras recoger sus cosas y salir del club. Yui la siguió apresuradamente, observándola cerrar la puerta con llave. En comparación con sus habilidades como entrenador, lo que más sorprendió a la gente fue aquel incidente en el que golpeó a un delincuente del campus que acosaba a Saki, justo al lado de la escuela. Pero lo que más sorprendió a la gente fueron las habilidades sociales de Hachiman. Ahora, mantenía estrechos lazos con las princesas elfas. Muchos semihumanos habían comenzado a aparecer en el Instituto Sobu, atraídos por los elfos amantes de la paz. Al principio, los políticos evitaron la situación, preocupados de que causara problemas. Pero cuando vieron que la mayoría de los semihumanos deseaban la coexistencia pacífica y que podían obtener beneficios, comenzaron a conspirar para involucrarse con el Instituto Sobu, que se había convertido en una escuela piloto para humanos y semihumanos. Sin embargo, los semihumanos también poseían un poder considerable. Aquellos que se ocultaban en la sociedad humana habían formado la alianza semihumana, lo que dificultaba la injerencia de los políticos humanos en los asuntos escolares. Además de los semihumanos de otro mundo, la familia Mifuyu del clan Yukiona, el grupo Kiryuin de los Oni, draconianos de ultramar y sirenas submarinas, también eran miembros de la alianza. Entre los estudiantes transferidos, la sacerdotisa Sakura, de la familia Mafune, y Ouka, de la familia Origamine, eran representantes de los Oni. La princesa sirena Meroune pronto llegaría al Instituto Sobu para estudiar con las cantoras sirenas. Los draconianos aún no se habían manifestado debido a su líder, Úrsula, y la Yukiona tampoco había anunciado si enviaría a un representante. Sin embargo, la poderosa y pacífica raza élfica constituía el núcleo de la alianza de Mi-humana. Con su princesa como embajadora de buena voluntad, el intercambio pacífico entre demi-humanos y humanos se hizo posible. Con la creciente aparición de semi-humanos y la atención de la alianza centrada en el Instituto Sobu, los políticos tradicionales tenían poco margen de maniobra. Solo los más audaces, como el consejero Ichinose, que envió a su hija Ichinose Ayano al club de servicio, podían conectar con los elfos. Bueno, como estudiante, a Yuki Noshita no le importaba mucho la política y desconocía todos sus entresijos. Estas fueron las cosas que su madre le contó la última vez que su hermana Haruno la llamó para que volviera a casa. Recordando las últimas palabras de su madre, Yuki Noshita Yukino miró hacia el final del pasillo, ahora vacío de Hachiman y los demás, con la mirada perdida y sombría. Dejó escapar un leve suspiro y bajó las escaleras con Yui. Aula F de primer año. Hachiman e Hichin y Hika regresaron al aula para la clase. Aunque le daba igual asistir a clase o no, y las cosas de la escuela le resultaban inútiles, en el momento en que pensaba en cómo Gabriel y Vignette, siendo un ángel y un demonio, seguían viniendo al mundo humano para asistir a clases, se sentía satisfecho. En fin, es igual en todas partes, así que mejor disfrutar de la vida universitaria como es debido. Ahora que la magia de invisibilidad y la magia de insonorización habían quedado expuestas frente a Miura Yumiko, Ichino Seonami y los demás, ya no tenía que preocuparse por nada. Esto fue realmente muy bueno, podía estudiar y divertirse sin retrasar ninguna de las dos cosas. Ikigaya-kun, ¿puedes bajar un poco la voz? Mirando el asiento que Gabriel había dejado entre ellos, donde incluso las brillantes gotas de sudor en la punta de su nariz eran claramente visibles, Ichino Seonami se mordió el labio y no pudo evitar recordárselo suavemente a Hachiman. Aunque sabía que existía una barrera mágica insonorizada y que hablar en voz alta ya no sería un problema, seguía sin poder evitar bajar la voz en clase. Entonces debes decírselo a Ayano. Mi voz es muy baja, dijo Hachiman, girando la cabeza para mirar a Ichino Seonami, cuyo bello rostro estaba rojo como un tomate, incluso sus orejas estaban completamente rojas. Sonrió y se recostó en la silla, impasible.
Al oír las desvergonzadas palabras de Hachiman, Ichino Seonami no tuvo más remedio que taparse los oídos con ambas manos y bajar la cabeza, aunque no pudo evitar mirar de reojo a Ichino Ayano, que estaba a su lado, apoyándose hacia atrás en el escritorio con ambas manos. ¿Por qué Ayano también es así? ¿A Ayano le gusta Ikigaya-kun, o esta es solo su manera de acercarse a él? Debería ser que a ella le gusta Ikigaya-kun, ¿verdad? Aunque sabía que Ichinose Ayano, al igual que ella, había sido enviada por el consejero Ichinose para acercarse a la princesa elfa y establecer buenas relaciones, la diferencia radicaba en que Ichinose Ayano había sido asignada al club de servicio, mientras que a ella la habían enviado a permanecer al lado de Hachiman para acercarse indirectamente, construyendo una buena relación con él para luego ganarse a la princesa elfa. Aunque existía una alta probabilidad de que hubiera motivos impuros, ella seguía esperando sinceramente que Ayano lo hiciera porque le gustaba Ikigaya-kun, y no porque simplemente quisiera usarlo y traicionarse a sí misma. Porque todos fueron enviados aquí para ganarse a la princesa elfa, y si incluso Ayano, como verdadera hija del político Ichinose, fue dispuesta de esta manera, ¿acaso no sería dispuesta de la misma forma? Durante ese tiempo se había llevado bien con Ikigaya-kun y los demás, y realmente no quería que su relación con él se viera afectada por los objetivos del político Ichinose. Pero fue precisamente gracias a las conexiones del político Ichinose que ella apareció en el Instituto Sobu, y antes incluso de empezar a llevarse bien con Ikigaya y los demás, su relación ya se había vuelto impura. Si el político Ichinose realmente quería que ella hiciera lo mismo que Ayano, ¿podría negarse? Si se negara, sería expulsada, enviada de vuelta a casa, y le quitarían toda la ayuda que se les brindaba a su madre y a su hermana menor, volviendo a una vida en la que cada comida tenía que ser calculada, e incluso no se podían comprar regalos de cumpleaños. Al ver a la generalmente elegante y digna hija noble, Ichinose Ayano, acurrucada íntimamente en los brazos de Hachiman, con su bonito rostro sonrosado y la mirada perdida, Ichinose Onami se mordió con fuerza los suaves labios y, por un momento, ella también quedó aturdida. Ayano, ¿sabes algo sobre la situación familiar de Origome China? Hachiman desconocía qué pensamientos rondaban la cabeza de Ichinose Onami mientras los observaba a él y a Ichinose Ayano. Acarició con suavidad el cabello sedoso y brillante de Ichinose Ayano, y mientras realizaba un hechizo de limpieza, le susurró al oído. ¿China? ¿Le interesa China al presidente? Al oír el nombre de su buen amigo de boca de Hachiman, Ichinose Ayano, que acababa de recuperar energías y aún las saboreaba sin querer moverse, se quedó paralizada de repente, y sus ojos desenfocados se iluminaron bruscamente. ¿Qué quieres decir con que estoy interesado en Origome-san? ¿Solo porque pregunto por su situación significa que estoy interesado en ella? Al ver la reacción de Ichinose Ayano, Hachiman bajó la cabeza y la mordió, hablando sin palabras. Él solo quería preguntarle a Ichinose Ayano sobre la situación familiar de Origome China debido a la petición de ella. ¿Cómo se convirtió eso en un interés por ella? No es así. ¿Qué quiere preguntar el presidente sobre la familia de China? Al ver que Hachiman no tenía ninguna intención de dirigirse a su buen amigo Origome China, Ichinose Ayano pareció algo decepcionada. Apretó ligeramente el cuello de Hachiman con los brazos y preguntó en voz baja, sonrojándose. Al día siguiente era sábado, y el reto de una semana que habían acordado estaba a punto de terminar. Ya no le preocupaba no poder aguantar la semana y no conseguir el apoyo del presidente. Pero ahora, la atención del presidente hacia ella no era tanta como antes, incluso los castigos que eran una forma de afecto se habían vuelto menos frecuentes. Tras reflexionar sobre ello, llegó a la conclusión de que se debía a que había demasiadas chicas alrededor del presidente, y su encanto por sí solo no era suficiente para mantener su atención. De entre las personas que conocía, solo China y Onami eran adecuadas. No tenía una relación cercana con las demás. Pero como el presidente no tenía esa intención, ella tampoco se atrevió a decir mucho. Aunque la princesa elfa Iris la había aceptado, y siempre y cuando trabajara duro para hacer feliz al presidente podría obtener la promesa de la princesa elfa, ayudando activamente al presidente a encontrar mujeres, ese tipo de cosas, todavía no se atrevía. Origome-san fue al club de servicio al mediodía para hacer una petición. Casualmente, yo también estaba allí. Esta petición está relacionada con su familia, y su padrastro. Hachiman acomodó a Ichinose Ayano en sus brazos para que estuviera más cómoda, y luego le explicó lentamente la situación de Origome China. Separadas por un asiento, Ichinose Onami vio que las dos finalmente se callaban.
Quería concentrarse en la clase, pero los asuntos del club de servicio y Origome-san volvieron a captar su atención, y no pudo evitar aguzar el oído disimuladamente. Ya veo, me preguntaba por qué China tardó tanto en comprar bebidas al mediodía. Tras escuchar la sencilla explicación de Hachiman y comprender la situación de Origome-China, Ichino Sayano se quedó algo sorprendida. No pudo evitar girar la cabeza para mirar a Origome-China, que estaba en la primera fila de la clase. Últimamente, China está un poco rara, cada día más triste. Incluso cuando le preguntamos qué le pasa, no dice nada. No me imaginaba que estuviera pasando por algo así. Su padrastro le hizo esa petición, sabía que China guardaba algo en su corazón, pero no se esperaba que fuera algo tan absurdo. Aunque el padre de China era el segundo marido de su madre, y no su padre biológico, pedirle algo así solo para tener un hijo era demasiado descabellado. Le dimos algunos consejos a Origome-san, le dijimos que volviera y rechazara la exigencia de su padrastro. Sin embargo, el hecho de que su padrastro le hiciera tal petición probablemente significa que no se trata simplemente de tener un hijo. Probablemente no escuchará la negativa de Origome-san, y si la rechaza, incluso podría enfurecerse e intentar obligarla. Hachiman miró de reojo a Ichino Seonami, que estaba escuchando a escondidas a su lado, y continuó hablando sobre el asunto de Origome-China. Ayano, eres cercana a Origome-san, así que probablemente conoces mejor su situación familiar, ¿verdad? Averigüemos cómo podemos ayudar a Origome-san. No sentía nada personal por Origome-China. No había ninguna misión entre ellos, ni tampoco eran amigos. Pero, puesto que ella había acudido en persona a pedir ayuda, obviamente tenía que ayudarla. Sin embargo, tampoco quería ser el niñero de Origome-China. Necesitaba una manera de completar la solicitud sin problemas y resolver todo de una vez por todas. La situación familiar de China es aceptable, no son ricos ni tienen influencia política. Su padrastro administra las finanzas y su madre es ama de casa. Pero mi padre no me deja salir con libertad, así que no he ido mucho a casa de China ni he conocido a su padrastro, dijo Ichino Sayano, intentando recordar la situación familiar de Origome-China. Aunque no se trataba de ayudarse a sí misma, al fin y al cabo eran buenas amigas, y no podía permitir que su amiga sufriera a manos de su padrastro. Sin embargo, he conocido a la madre de China. Tiene buen carácter y trata a la gente con mucha amabilidad. Pero parece que, como se volvió a casar con China, su estatus en la familia no es muy alto. La personalidad de China se parece un poco a la de su madre. Es bastante alegre, pero le falta carácter. Quizás por eso se siente tan confundida ante la absurda petición de su padrastro y no puede negársela directamente. Ahora que Hachiman la había despertado como un jarro de agua fría, Ichino Sayano ya no era aquella chica enamoradiza. Ahora podía ver más allá de las apariencias y comprendía por qué Origome-China y su madre no podían rechazar la ridícula exigencia de su padrastro. Capítulo 268. El miembro desvergonzado del comité disciplinario y la hermosa joven fugitiva. En realidad, su situación era un poco similar a la de China. Ambas tenían padres que eran el sustento económico de la familia, solo que la personalidad, el estatus y las exigencias de beneficios de sus padres eran diferentes. ¿Crees que China finalmente se negará o aceptará? Preguntó Hachiman en voz baja, acariciando suavemente la mejilla lisa y brillante de Ichino Sayano. China no quiso contármelo y, en cambio, acudió a usted, el presidente, en busca de una solución. Creo que es más probable que acceda. Ichino Sayano reflexionó un instante, dudando antes de responder en voz baja. Si el presidente ayuda a China a llegar a un acuerdo, podría aceptarlo gradualmente, pero si no la ayudamos, con su personalidad sumisa, le será muy difícil rechazar la exigencia irracional de su padrastro. Normalmente, cuando interactuaba con China, ésta siempre la seguía. Aunque China parecía alegre y vivaz, era solo una fachada. Siempre le pedía permiso antes de hacer nada. Entonces es problemático. Aunque queramos ayudarla, no podemos. Si se tratara de acoso por parte de un desconocido que se extralimitara, podríamos simplemente eliminarlo, pero ahora se trata del padrastro de China. Somos forasteros. Si eliminamos directamente a su padrastro, ¿nos lo agradecería o nos odiaría? Hachiman negó con la cabeza tras oír eso. Esta comisión realmente no era fácil de manejar. La situación de Origome-China era en realidad muy similar al incidente de la familia de Xion. Aunque Xion ya no quería regresar a ese hogar destrozado, al fin y al cabo, su padre biológico había sido un buen padre en su momento. No era un extraño. Por eso mismo no molestó al padre de Xion, simplemente le brindó un hogar cálido.
que Shion y su padre no volvieran a verse jamás y murieran sin contacto fue el mejor desenlace. Sin embargo, el padre biológico de Shion solo era un maltratador común. La situación no había llegado a mayores. Pero las intenciones del padrastro de Origo Mechina eran muy claras. Si Origo Mechina estaba dispuesta a aceptarlo, entonces no actuaría como el malo. Eso sí que lo complica más, presidente, ¿puede dejarme esta comisión a mí? Yo me encargaré de la petición de China, dijo Ichino Sayano, guardando silencio un rato, luego levantó de repente la cabeza, clavando la mirada en Hachiman y hablando con seriedad. Ayano, ¿tienes una buena idea? Entonces te dejaré este encargo. Veamos si has mejorado durante este tiempo. Hachiman se quedó atónito por un momento, luego le dio una palmadita en la cabeza a Ichino Sayano con una sonrisa. Originalmente, su intención era que ella solo fuera un jarrón. Al fin y al cabo, tenía tendencia a actuar de forma irracional por culpa de sus pensamientos románticos y carecía de discreción. Pero ahora, parecía que Ayano no estaba dispuesta a ser simplemente un jarrón. Si se maneja bien, China debería poder liberarse del control de su padrastro y no accederá a exigencias tan desmesuradas, dijo Ichino Sayano. Al ver que Hachiman accedía a su petición sin dudarlo, asintió con vehemencia y una brillante sonrisa apareció en su rostro pálido y sonrosado. China tenía una personalidad bastante sumisa, carecía de asertividad y le gustaba depender de los demás. Era obediente. Incluso si caía en un abismo, sería difícil que alguien ajeno a su entorno la rescatara. Pero, viéndolo desde otro punto de vista, la falta de asertividad no era necesariamente algo malo. Ichino Seonami, tras escuchar la conversación de ambos, no pudo evitar mirar a Origo Mechina, que estaba sentada al frente del aula, con la cabeza gacha tomando notas, sin mostrar externamente signos inusuales. Aunque era padrastro, le hacía exigencias absurdas a su hija, Origo Mechina. E incluso cuando ella no quería, no podía negarse y bien podía acceder. De no haber escuchado la conversación de Ikigaya y Ayano, tal vez nunca se habría enterado de que semejantes barbaridades estaban ocurriendo justo a su lado. Pero, su propia situación podría no ser mucho mejor. Ichino Seonami pensó de repente en su propia situación, y su mirada se atenuó ligeramente. En comparación con los problemas familiares de Ayano y Origome, su familia solo tenía que preocuparse por tener suficiente para comer. Desde el principio, sobrevivir les había exigido todo su esfuerzo. Simplemente no tenían energías de sobra para pensar en nada más. Su madre trabajaba sola para criarla a ella y a su hermana menor. La matrícula escolar, los gastos de manutención, el alquiler, todo la estaba agobiando. Si no la hubiera llamado el tío Ichino y el Instituto Sobu tras la disolución del Instituto de Formación Avanzada, puede que ya estuviera trabajando a tiempo parcial, ayudando a aliviar la carga de su madre. Pero si no lograba cumplir las instrucciones del tío Ichinose y construir con éxito una buena relación con Ikigaya y los demás, consiguiendo que la princesa elfa apoyara al tío Ichinose, esta feliz vida escolar se convertiría simplemente en un sueño ilusorio. PFF. Pensó Ichino Seonami, aún sumida en su difícil dilema, cuando de repente oyó un ruido extraño proveniente del asiento contiguo. Instintivamente se giró para mirar, pero se sonrojó al instante y apartó la vista. ¿No se ha acabado ya? ¿Por qué Ikigaya-kun y Ayano siguen hablando justo después de haber discutido de negocios? Ichino Seonami se tapó los oídos con fuerza con las manos, apretando los dientes en secreto al ver a las dos que actuaban sin vergüenza. Ni siquiera se atrevió a mirar en esa dirección. Se sentía a la vez avergonzada e increíblemente conmocionada. ¿No se suponía que Ayano estaba enferma, yendo a menudo a la enfermería últimamente? ¿Por qué ahora parecía estar perfectamente bien? Y el aspecto que tiene Ayano ahora, podría ser. Ichino Seonami no pudo evitar echar un vistazo a Ichino Ayano y descubrió que las mejillas sonrojadas de Ayano lucían exactamente igual que cuando la había llevado a la enfermería la vez anterior. Ding dong sonó la campana de la clase. Ichino Seonami, que apenas había llegado al final de la clase, se levantó inmediatamente, con el rostro sonrojado, sin atreverse a mirar a Hachiman a la cara, giró la cabeza y salió rápidamente del aula. Por suerte, esta tarde tenía clase de tenis. Si no, si hubiera tenido que asistir a otra clase, sentía que tendría que pedir la baja por enfermedad y esconderse en algún sitio. ¿Eh? ¿Tenía Onami tanta prisa por ir al baño? Al oír el sonido de Ichino Seonami saliendo rápidamente del aula, Ihichi Nijika pareció desconcertado. Jeje, ¿puedes adivinar qué estaban haciendo los pequeños Onami y Riki durante la clase?
La chica Gyaru Yuina sacó un pequeño espejo y se peinó su corto cabello rosa, separando los mechones que se le habían pegado a la piel por el sudor, y le guiñó un ojo juguetonamente a Ihichi Nijika. ¿Onami también?, preguntó Ihichi Nijika, atónita. Al darse cuenta, miró a Hachiman, que seguía recostado con aire despreocupado en el respaldo de su silla como por la mañana, y su rostro se enrojeció al instante. La barrera de Hachiman no había cubierto la parte trasera del aula como por la mañana. Solo había compartido el tema que estaba discutiendo con Ichino Seayano con Ichino Seonami. Sin embargo, la barrera no afectó la experiencia sincronizada del brazalete de la empatía. Dado que le dio a Ichino Seayano la pulsera de la simpatía, todos pudieron experimentarla simultáneamente y en tiempo real. Pero Ihichi Nijika aún se sentía avergonzada por lo sucedido por la mañana y se esforzaba por fingir que nada había pasado. No era como Yuina y las demás, a quienes les gustaba un poco de emoción en clase. No tomaría la iniciativa de activar la pulsera de empatía, así que, naturalmente, no se había percatado de lo que Hachiman hacía durante la clase. ¿Ikigaya-kun me está siendo infiel otra vez? Kitagawa Marin parpadeó, miró a Yuina y también a Minami y Rin, que se estaban secando el sudor y arreglando su apariencia, luego de repente se volvió hacia Miura Yumiko. ¿Por qué me miras? ¿Qué me importa si me está siendo infiel? Miura Yumiko, al notar la extraña mirada de su mejor amiga Kitagawa Marin, fulminó con la mirada a Hachiman. ¡Qué exasperante! ¿Por qué todo el mundo da por hecho que me gusta ese chico? Ese tipo es un mujeriego empedernido, se lía con tantas chicas, ¿qué tan estúpida tendría que ser yo para que me gustara? Vale, da igual, da igual. Todos odiamos a Hachiman igual que tú. Sí, luego te ayudaremos a intimidar a Ikigaya-kun. Ihichi Nijika y Kitagawa Marin rápidamente dieron un paso adelante para calmar a la furiosa Miura Yumiko. Ya había muchas chicas excepcionales alrededor de Hachiman, y la competencia era feroz. No podían permitir que Yumiko siguiera actuando como una tsundere. Al ver que sus dos amigas la trataban como a una niña, Miura Yumiko puso los ojos en blanco con exasperación. Olvídalo. De todas formas, no esperaba que Marin y Nijika le hicieran nada a Ikigaya. Ikigaya era demasiado bueno manejando relaciones, y tanto Marin como Nijika pensaban que era buena persona. Sería mejor encontrar una oportunidad para realmente acosar a Ikigaya. De lo contrario, simplemente satisfacer su perversión sexual con el supuesto acoso era demasiado unilateral. Iki, ¿quieres que practiquemos tenis juntos? Como Kotegawa-san no está hoy, los cuatro podemos jugar dobles. Minami, ignorando lo que sucedía del lado de Yumiko, se acercó a Hachiman con una gran sonrisa y lo invitó activamente. Jeje, el pequeño Iki debería hacer equipo conmigo para jugar contra Yuina y Rin, dijo Minami. En ese momento, a Miura Yumiko se le ocurrió una idea, se levantó de un salto y corrió hacia Hachiman, apoyando ambas manos en su escritorio y mirándolo fijamente con ambos ojos. Ikigaya, ¿quieres jugar un partido de tenis conmigo? Quien pierda tendrá que obedecer todas las órdenes del ganador durante una semana. Había cosas en las que quizá no pudiera vencer a Hachiman, pero en lo que respecta al tenis, tenía confianza. Seguía confiando en sus habilidades tenísticas. ¿Todas las órdenes? Hachiman miró a la agresiva Miura Yumiko y desvió su mirada hacia su rostro erguido y exquisitamente bello, con un tono un tanto extraño. ¿Esta chica sabía siquiera lo que estaba diciendo? Las mejores amigas de Miura Yumiko eran Kitagawa Marin y Ihichi Nijika, no Yuina y las demás bodhisattvas Gyaru, así que ¿por qué sería tan fácil deshacerse de ella? HMPH, así es. Todas las órdenes son mías. Si gano, serás mi lacayo durante una semana, y no podrás seguir jugando a ese juego de acoso sexual durante esa semana. Al ver que Hachiman dudaba y no accedía de inmediato, Miura Yumiko, confiada en la victoria, no pudo evitar llenarse de orgullo. A pesar de que ella, Marin y Nijika habían experimentado personalmente la increíble fuerza de voluntad de Hachiman, y a pesar de que una semana sin ese acoso podría asfixiarlo hasta la muerte. Pero si quería corregir la perversión de ese tipo, tenía que tomar el control por la fuerza. Entonces, si gano, ¿podré darte órdenes y satisfacer completamente mis deseos? Hachiman miró con cierta impotencia a Miura Yumiko, que se comportaba como una niña. No podía negar que Miura Yumiko tenía buen corazón. No intentaba intimidarlo por malicia, simplemente estaba enfadada y quería corregirlo de una manera especial. Pero el problema era que, en realidad, Yuina y los demás no lo habían acosado. Ese supuesto acoso se refería simplemente a sus capacidades físicas normales.
Por supuesto, al igual que Nijika y Marin malinterpretaron su relación con Yumiko, Rumiko tampoco pudo explicar claramente la suya. Tampoco pudo explicar fácilmente su singular conexión con Yuina y los demás. Simplemente creyeron lo que vieron y pensaron que estaba poniendo excusas. HMPH, dilo de una vez, si te atreves o no. Si tienes miedo, admite la derrota. No es deshonroso inclinarte ante mí, dijo Miura Yumiko con un puchero. Al ver que Hachiman le respondió con una pregunta pero seguía sin decir si aceptaría o no, ella se sintió aún más segura de sí misma. Aunque no lograra doblegar a Hachiman en su supuesto juego de acoso, con hacerlo doblegar en tenis también le bastaría. Hachiman nunca había conseguido vencerla. Incluso se atrevía a coquetear con otras chicas mientras ellas, a regañadientes, satisfacían su fetiche. Verdaderamente exasperante. Me preocupa que no cumplas tu palabra. Ya que estamos apostando todas las órdenes, si te ordeno que hagas algo vergonzoso, ¿lo aceptarás? Dijo Hachiman lentamente, recorriendo con la mirada a la segura Miura Yumiko desde sus largas y blancas piernas hasta sus brillantes labios rojos, y con calma. Si Miura Yumiko realmente quisiera apostar, no se lo pondría fácil. Como levantarse la falda con cara de asco, o ponerse medias blancas y un traje de sirvienta y llamarlo amo. Una semana entera. Rumiko sin duda se cuestionaría su vida. No es, Miura Yumiko solo quería decir que su afición por acosar ya era bastante vergonzosa, pero al ver la expresión maliciosa de Hachiman, se tragó sus palabras. Ella no comprendía muy bien a Hachiman, y si él tenía fetiches aún más escandalosos y vergonzosos. Si eso fuera cierto, ¿no volvería a quedar mal? Después de todo, no podía retratarse de su palabra, Nijika, Marin y Yuina estaban observando. Sin embargo, antes de que pudiera enredarse demasiado en la cuestión de si Hachiman era realmente tan pervertido, la voz de Yuina llegó desde cerca. Rumiko no tiene ninguna posibilidad de perder. He oído que incluso llegó al torneo prefectural en la escuela secundaria. Pero Iki es un chico, ¿sabes? Su capacidad física es superior. Aunque la técnica de Yumiko sea mejor, si su resistencia no le permite seguirle el ritmo, puede que no gane. Rin respondió de inmediato, refutando la afirmación de Yuina. Nijika, Marin, ¿quién creéis que tiene más posibilidades de ganar? ¿La pequeña Ikkyo Yumiko? Minami se giró para mirar a Ihichi Nijika y Kitagawa Marin, parpadeando repetidamente. Por supuesto que es Yumiko. Su nivel de tenis es tan alto que hasta el capitán del club la invitó. Es imposible que pierda. No tengas miedo, Rumiko. Aunque pierdas de verdad, te ayudaremos. Ihichi Nijika y Kitagawa Marin intercambiaron una mirada y luego se unieron al trío Gyaru para animar a Miura Yumiko a continuar la apuesta. No es que quisieran traicionar a su buena amiga Yumiko. Pero esto no era una simple apuesta. Ya sea que Hachiman hiciera algo excesivo con Yumiko, o que Yumiko hiciera algo excesivo con Hachiman, su relación daría un claro salto adelante. Anteriormente, Yumiko siempre había negado cualquier vínculo con Hachiman. Ahora, finalmente estaba tomando la iniciativa. Capítulo 269. Disciplina habitual en la pista de tenis y la subsección del nuevo socio del club de tenis. ¿Cómo no iban a estar contentos? ¿Cómo no iban a apoyar? Luego, siempre y cuando ella pierda naturalmente contra Hachiman, tal vez su relación pueda superar a las demás. Desvergonzado. Pero antes de que Miura Yumiko pudiera dar su consentimiento, Kotegawa Yui, miembro del comité disciplinario de larga cabellera negra, apareció ante ellos con los brazos en jarras, el rostro severo, mirando fijamente a Miura Yumiko y Hachiman. ¿A qué estás apostando? ¿Qué cosas vergonzosas estás intentando hacer? De hecho, desde que se unió al castigo disciplinario que Asahi Saki y Sakura Yana le impusieron a Hachiman, Kotegawa Yui había comenzado a prestarle una atención especial. Durante todo el día de hoy, cada vez que tomaba apuntes en clase y mientras la profesora descansaba un poco, miraba disimuladamente hacia atrás a Hachiman. Sin embargo, debido a la barrera que protegía la parte trasera del aula, solo pudo ver la escena de Hachiman asistiendo seriamente a clase, sin poder percatarse del comportamiento descaradamente absurdo que allí ocurría. Incluso creyó que, tras ser castigado por Sakura Yana, Asahi Saki y Usui Makoto, Hachiman empezaba a portarse bien, sin necesidad de que ella y Ryuzaka Ina intervinieran. Pero el día aún no había terminado y ya había revelado su verdadera naturaleza. Kotegawa Yui había querido impedir que Miura Yumiko y los demás siguieran haciendo ruido en el aula, pero justo cuando se acercó, oyó la apuesta entre Miura Yumiko y Hachiman. Demasiado escandaloso. Ya está en la lista negra disciplinaria y aún así es tan arrogante. Coquetea abiertamente con sus compañeras en clase.
Al ver aparecer a su lado a la inexpresiva Kotegawa Yui, con rostro severo, el ruidoso grupo de la suite Gyaru, Yuina, Minami y Rin, guardó silencio de inmediato. Lo siento, hicimos un poco de ruido, dijo Iichi Nijika con una sonrisa incómoda, disculpándose rápidamente con Kotegawa Yui, que tenía una expresión fría. La clase está a punto de empezar, cámbiate de ropa rápido. Kitagawa Marin incluso tiró directamente de los aliviados Miura Yumiko y Hachiman, quienes agradecieron que la apuesta se hubiera interrumpido, y salieron corriendo. Bien, Kotegawa, tú también deberías ir a cambiarte. Yuina también se llevó a Iichi Nijika, que aún quería dar explicaciones, y abandonó rápidamente el aula con Rin y Minami. Cuando solo quedaban unos pocos alumnos, el aula quedó en silencio al instante, sin más alboroto. En realidad, no guardaban ningún rencor personal contra Kotegawa Yui, principalmente porque era demasiado estricta e inaccesible. Si solo se tratara de ruido en el aula, una disculpa bastaría. Pero si Kotegawa Yui se enterara de su relación especial con Hachiman, sin duda causaría un sinfín de problemas, sin mostrar la menor clemencia. Sugisaki-san, la clase va a empezar pronto, dijo Kotegawa Yui, ya acostumbrada a que las demás la evitaran. Solo miró fijamente a Sugisaki Kasumi, que estaba sentada cerca de la ventana del aula, con gafas gruesas y que acababa de dejar su libro. Le dio un breve recordatorio antes de irse a cambiarse para educación física. De acuerdo, gracias, Kotegawa-san, dijo Sugisaki Kasumi, mirando a la delgada chica de cabello negro azabache y agradeciéndole con suavidad, mientras se acomodaba las gruesas gafas en el puente de la nariz, se levantaba para ordenar su escritorio y salía lentamente del aula hacia el vestuario. En realidad, sentada delante, junto a la ventana, la charla de atrás no la molestaba demasiado. Además, Ikigaya y Miura tampoco hablaban muy alto. Pero aún así guardaba una buena impresión de Kotegawa. No solo porque Kotegawa la hubiera defendido, a ella, que todavía leía en clase, sino también porque Kotegawa, al igual que ella, no tenía amigos en la escuela. Aunque Kotegawa era demasiado estricta e inflexible, carecía de gracia social, y ella misma era sencilla y no tenía presencia, ambas eran marginadas en la clase, ambas igualmente sin amigos. Sugisaki Kasumi caminó sola hacia el vestuario. Kotegawa Yui ya estaba abriendo su casillero y cambiándose para ponerse la ropa de gimnasia. Iichi Nijika, Kitagawa Marin, Miura Yumiko y Yuina tampoco se habían cambiado todavía, seguían charlando y riendo en voz baja mientras se cambiaban. Sugisaki Kasumi abrió silenciosamente su casillero, sacando la ropa de gimnasia que había preparado antes, y lanzando miradas furtivas de reojo a Kitagawa y a los demás. En comparación con ella y Kotegawa, que no tenían amigos, Iichi y Shirasaki, que rodeaban a Ikigaya, eran verdaderamente envidiables. Durante aquel incidente de manoseo en el tren, Iichi había intercambiado contactos con Sugisaki e incluso quería invitarla a salir juntos. Pero declinó cortésmente, pues no quería acercarse al grupo de los normales de la clase. Solo observaba a Hachiman de lejos de vez en cuando. Comparada con las vidas coloridas de esas Gyaru, esas chicas normales y glamurosas, ella, que solo sabía estudiar y nada más, estaba completamente fuera de lugar. Aunque ella también quería reír y bromear con Ikigaya durante los descansos, como Iichi y los demás, una chica sencilla como ella, que no sabía cómo vestirse, probablemente ni siquiera llamaba la atención de él. Sugisaki Kasumi se mordió el labio, reprimiendo la inquietud irreal que sentía en su corazón, y continuó cambiándose de ropa. Sugisaki-san, disculpa lo de antes. Hicimos mucho ruido y puede que hayamos interrumpido tu lectura, dijo Yuina, la chica Gyaru de pelo rosa, acercándose a Sugisaki Kasumi, tocándole suavemente el hombro y susurrándole una disculpa. En realidad, no me molestó. De todos modos, estaba a punto de guardar mis libros, así que no hace falta que se disculpe, Shirasaki-san. El cuerpo de Sugisaki Kasumi se tensó y se giró para buscar a la amable y pensativa Yuina del grupo Gyaru. Rápidamente negó con la cabeza. Siempre y cuando no te molestara. Yuina sonrió y asintió, mirando a Kotegawa Yui, que permanecía inexpresiva cerca, y suspiró para sus adentros. Ambas eran marginadas de la clase, pero Kasumi, que solía leer sentada en su pupitre, era fácil de tratar. El rígido y meticuloso Kotegawa, que registraba y confiscaba con rigor todo lo prohibido, era otro cantar. Podría decirse que Kotegawa Yui era el mayor obstáculo que se interponía en su plan para ayudar a Hachiman a dominar la clase 1F. Si no fuera por la magia de la invisibilidad, tendrían que andar de puntillas en todo lo que hicieran en clase para evitar a Kotegawa Yui. Oh.
La figura de Suhisaki-san es sorprendentemente bonita, no me había fijado antes. Minami se acercó de repente también, mirando fijamente las curvas de Suhisaki Kasumi, normalmente ocultas por su uniforme. Aunque no era extraordinariamente grande, y no estaba a la altura de chicas altas como Ayase Sakionara Miki, era bastante impresionante entre las chicas normales. Su piel también es muy pálida. Suhisaki se la pasa leyendo en casa la mayor parte del tiempo. Rin levantó el brazo para compararlo con el de Suhisaki y se quedó sin palabras al descubrir que su piel era menos clara. Incluso le encantaba usar productos blanqueadores para suavizar y aclarar su piel, pero todos a su alrededor parecían más pálidos. Suhisaki Kasumi se quedó sin palabras al ver acercarse al grupo de Gyaru, sin saber qué decir. Descubrieron que ella a menudo los observaba a ellos y a Ikigaya en secreto, pero no tenía amigos y nunca le contaba a nadie lo que pensaba. Observar desde lejos no podía traerle problemas, ¿verdad? No solo tu figura, Suhisaki-san, eres realmente muy linda. Vi tu rostro sin gafas durante aquel incidente en el tren. Ihichi Nijika, tras terminar de cambiarse y cerrar su taquilla, se giró para mirar a Suhisaki y a las demás con una sonrisa. Pero Yuina y Minami, no se acerquen demasiado. Miren, están poniendo nervioso a Suhisaki. Linda. Suhisaki-san, ¿podría quitarse las gafas para que yo también pueda ver? Minami quedó atónita ante el comentario de Ihichi, con la mirada fija en Suhisaki, que llevaba gafas. Vale, pero no soy muy mona. Al ver las miradas curiosas de Minami y las demás, Suhisaki dudó y luego se quitó lentamente sus gruesas gafas. Si te soltaras también el pelo recogido, verías el verdadero aspecto de Suhisaki-san, dijo Ihichi Nijika, viendo que Suhisaki se quitaba las gafas. Sonrió y la ayudó a desatar su corta coleta, dejando que su sedoso cabello negro cayera sobre sus hombros, girándola suavemente para que mirara al grupo. ¡Ay! Es realmente linda. Ha pasado tanto tiempo desde que empezaron las clases y nunca nos habíamos dado cuenta. Yuina miró la cabeza tímidamente baja de Suhisaki y su rostro puro y bonito, incapaz de evitar maravillarse. Su clase ya tenía muchas bellezas, probablemente más que ninguna otra en toda la escuela. N/T. ¿Tienes un /una MC en tu clase? ¿Qué esperabas? Aparte de Oriko Mechina y Kotegawa Yui, todos, desde su grupo hasta Miura Yumiko, pasando por estudiantes transferidos como Gabriele y Chino Seonami, tenían estrechos lazos con Hachiman, el de la última fila. Y sin embargo, aquí había otro que se les había escapado. Suhisaki-san es realmente lindo, jeje, ven a jugar con nosotros en la clase de tenis. Suhisaki-san, Rin y Minami intercambiaron una mirada y se entendieron al instante, dando inmediatamente un paso al frente para acercarse a ella. ¿Ah? ¿Realmente no soy tan linda? Suhisaki Kasumi se encogió, sorprendida por su repentino entusiasmo. Aunque deseaba tener una vida escolar vibrante como los demás en Ikigaya, esto no era exactamente lo que había imaginado. Pista de tenis al aire libre. A diferencia de las chicas que bromeaban y jugaban mientras se cambiaban, Hachiman ya se había cambiado y había llegado temprano a la cancha, observando cómo la clase F y la clase vecina se reunían lentamente mientras reflexionaban sobre lo sucedido anteriormente. Aunque la apuesta había sido interrumpida por Kotegawa Yui y perdió la oportunidad de acorralar a Miura Yumiko con la ayuda de Yuina y Nijika, eso no le importó mucho. Miura Yumiko, con su personalidad mandona, era como Binete. Los sentimientos se desarrollaban con el tiempo y no podía dejar a sus amigos desatendidos. El único problema era que Miura a menudo tomaba decisiones por sus amigos por su propio bien, a diferencia de Binete, que respetaba los límites. Si alguien como Yuiga Yui de la serie original, débil de carácter e incapaz de oponerse a Miura, intentara llevarse bien con ella, sería bastante frustrante. Pero Miura no pudo dominarlo, y gracias a la alta inteligencia emocional de Ihichi Kitagawa, Miura no era tan autoritario como en la historia original. Su dinámica actual era buena. El único inconveniente era que el grupo de amigas normales de Miura no estaba formado por heroínas del mundo interior. Con sus personalidades fuertes e independientes, aunque hubiera algunos momentos de coqueteo, eso no significaba que se le lanzarían encima como las tres Gyaru. Las cosas buenas se hacen esperar. Si quería hacer cosplay y disfrutar con ellos sin reservas, necesitaría paciencia. Mientras suspiraba, Hachiman buscó con la mirada la figura de Bokchi en el aula contigua. La última vez, fue durante la clase de tenis cuando se hicieron buenos amigos. Esta podría ser otra oportunidad para estrechar lazos. Al fin y al cabo, mañana la llevaría a unirse a la banda, así que lo mejor sería prepararse un poco ahora.
Pero la clase de hoy en el aula de al lado no parecía ser la de bocce, sino una clase de segundo año. Justo cuando apartó la mirada y siguió esperando al grupo de chicas Gyaru, de repente vio a una chica voluptuosa de pelo largo y negro que se acercaba corriendo desde la clase de al lado. Ikigaya-kun, ¿planeas llevar a cabo una acción disciplinaria habitual durante la clase de tenis? Asahi Saki, miembro del comité disciplinario de aspecto refinado, se acercó a Ikigaya dando saltitos, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba y se aproximó con entusiasmo, susurrando. Lo había visto antes de la otra clase y había estado dudando si saludarlo, solo para descubrir que él también la estaba buscando. Aunque hacer ese tipo de cosas durante la clase de tenis era atrevido, no podía ignorar su deber. El ambiente disciplinado del Instituto Sobu se construyó gracias al esfuerzo conjunto de muchos miembros del comité. Si tenía que sacrificarse para impedir que Hachiman lo corrompiera, era lo justo. Solo estaba mirando casualmente, no me refería a eso, al ver que esta chica del comité, completamente delirante, malinterpretaba su mirada, Hachiman agitó la mano con exasperación. Él solo quería encontrar a Bokchi y darle un poco de ánimo, ¿quién iba a imaginar que Asahi Saki estaba en la clase de al lado? Para ser justos, era bastante guapa. Los miembros del comité disciplinario rara vez eran poco atractivos, y su aspecto y figura estaban entre los mejores de las alumnas de segundo año. Pero su personalidad era, comparable a la de Kamihou Maki, la vecina del apartamento de al lado del de Sakurase Shino. Y ahí estaba ella, faltando a clase para ir a verlo. Él tenía magia de invisibilidad y privilegios de modo cita para actuar a su antojo, pero Asahi Saki no. Ella era simplemente audaz. Ikigaya-kun, preocupado de que nos descubran. No te preocupes, podemos encontrar un lugar tranquilo, el cobertizo de los deportes o el baño. Además, Kotegawa-san está en tu clase, ¿verdad? Que vigile afuera y nos avise si viene alguien, dijo Asahi Saki, parpadeando y sugiriendo apresuradamente al ver que Hachiman, capaz de enfrentarse físicamente a varias chicas, se negaba al castigo. Aunque no era tan conveniente como la oficina del consejo estudiantil, una pequeña dificultad no la detendría de cumplir con su función. El comité ya había celebrado una reunión. Solo unos pocos miembros eran responsables de las medidas disciplinarias, pero todos tenían el deber de brindar apoyo. Sin mencionar que Kotegawa se había ofrecido voluntariamente a ayudar. El simple hecho de que estuviera vigilando era perfecto. Eso lo empeora todo. ¿Sabe Kotegawa lo que estamos haciendo? Si no nos detiene, definitivamente no nos está ayudando, dijo Hachiman, aún más sin palabras. Cualquier otra persona, tal vez. En el Instituto Sobu, si una chica era guapa y desconocida, casi con toda seguridad pertenecía al mundo de los marginados. Las chicas del comité disciplinario eran cada una más extravagante que la anterior. Pero Kotegawa era verdaderamente pura e inocente, no alguien que pudiera ser manipulado como los demás. Si Kotegawa-san no puede trabajar, no pasa nada. Todavía tengo, Ikigaya-kun, entonces está decidido. Iré a buscarte cuando terminemos. Capítulo 270. En el almacén del gimnasio con los miembros del comité disciplinario. Todos con collar. Asahi Saki vio que Hachiman sentía que Kotegawa Yui no lo haría, y aún quería decir algo más, pero en ese momento el profesor de educación física de la clase vecina hizo sonar el silbato para reunirlos, así que rápidamente le dio algunas instrucciones a Hachiman y regresó corriendo a su clase. Hachiman miró con impotencia la larga espalda de cabello negro de Asahi Saki, sacudiendo la cabeza. Olvídalo, si al final hace algo, simplemente activa el módulo Oblive. Ni hablar de involucrar a Kotegawa Yui. Aunque tener a esa estricta y seria miembro del comité disciplinario vigilándolo podría ser emocionante, si algo sale mal, Kotegawa Yui lo tendrá en la mira desde entonces. No vale la pena enfadarla. Iki, ¿con quién estabas hablando? Solo nos fuimos un momento y ya estás con otra chica, dijo. Una sensación extraña lo invadió, y Hachiman sintió un peso sobre su cuerpo. La risa de Minami resonó a su lado. Un compañero de la otra clase. ¿Por qué lo llamas liarse? Hachiman giró la cabeza y miró a Minami y, detrás de ella, a Rin, Miura Yumiko y los demás que se acercaban lentamente. ¿Senpai de segundo año? Yuina se acercó lentamente y, al oír eso, miró hacia la clase vecina, encontrando los rostros desconocidos, parpadeando confundida. Asahi Saki, de segundo año. Dijo que necesitaba hablar conmigo más tarde. ¿Qué tiene de sorprendente? Asahi-san y Kotegawa-san suelen revisar nuestros uniformes en la puerta de la escuela, ya deberían conocerla. Hachiman asintió.
Dado que Miura Yumiko y los demás estaban presentes, no mencionó la relación especial que existía entre él y Asahi Saki. Si Yuina y los demás lo supieran, se emocionarían y querrían invitar a Asahi Saki, miembro del comité disciplinario, a unirse a la diversión. Pero si Miura Yumiko se enterara, simplemente se burlaría de él y querría corregirlo. El mayor problema, sin embargo, seguía siendo Kotegawa Yui. Takasaka-san, el contacto físico impuro está prohibido en la escuela. El profesor viene enseguida. Hagan fila. Kotegawa Yui, tras oír a Hachiman mencionarla, frunció el ceño y miró a la clase vecina que ya estaba calentando. Se acercó con semblante serio y apartó bruscamente a Minami de Hachiman. TCH, la clase ni siquiera ha empezado. Minami miró el rostro serio de Kotegawa Yui y frunció los labios, pero no replicó. Aflojó las piernas y se bajó de Hachiman. Ella no temía las reprimendas de Kotegawa Yui, y Kotegawa Yui no recurriría a la violencia. Pero si Kotegawa Yui no te regañaba, se lo contaba al comité disciplinario y a los profesores. Entonces, incluso otros miembros del comité que no querían meterse en líos vendrían a buscar problemas. Ikigaya, ¿vinieron los senpai Asahi a hablar contigo por la actividad de la tienda? Últimamente te distraes mucho en clase y faltas bastante. Ya has enfadado a Kirisu-sensei. Si sigues ignorando las indicaciones del comité disciplinario y no reflexionas ni obedeces las normas, la escuela tomará medidas disciplinarias, dijo Kotegawa Yui, tras llevarse a Minami. Miró a Hachiman con expresión inexpresiva y habló. Ella también había visto a Asahi Saki antes. Recientemente, los miembros disciplinarios estaban castigando a Hachiman, y ella se había unido a Asahi Saki y a los demás. Sin embargo, castigar a Hachiman era solo un medio. El verdadero objetivo era lograr que se arrepintiera y dejara de violar las normas escolares para concentrarse en sus estudios. Lo sé. Sakura-san y Asahi-senpai ya han venido a verme, dijo Hachiman, viendo que Kotegawa Yui realmente sabía algo sobre la actividad de la costumbre, y él solo pudo asentir vagamente. No podía decir que Asahi Saki y Sakura-yana estaban violando las normas escolares cuando vinieron a verlo. Dada la personalidad de Kotegawa Yui, si supiera la verdad sobre las actividades de la tradición, no estaría tan tranquila. Es fácil suponer que malinterpretó algo. Hachiman, ¿tienes algo que hablar con el comité disciplinario más tarde? Originalmente iba a hacerte practicar con Sugisaki-san. Luego jugaremos con Sugisaki-san nosotros solos, dijo Iichi Nijika con un tono de decepción mientras miraba a Hachiman y a Sugisaki Kasumi a su lado después de que Kotegawa Yui se marchara. Después de haber pasado por el incidente en el tren con el pervertido y luego descubrir la verdadera personalidad oculta de Sugisaki, ella había querido incorporar a Sugisaki a su grupo desde hacía un tiempo. Pero Sugisaki no parecía interesada. Después de clase, siempre se quedaba en su sitio leyendo, sin unirse nunca a las conversaciones. Cuando mencionaron a Hachiman en el vestuario, ella notó que Sugisaki parecía más interesada en él. Quería comprobar si Sugisaki se había enamorado de él tras el incidente del tren, pero Hachiman no tenía tiempo en esa clase. Sí, Nijika, adelante todos. No estoy seguro de cuánto tiempo llevará. Hachiman sonrió y asintió, posando la mirada en Sugisaki Kasumi, que ahora no llevaba gafas. Antes, con sus gafas gruesas, parecía una ratona de biblioteca sencilla y solitaria. Pero después de quitárselas, se convirtió en una belleza morena, pura y encantadora. Este tipo de transformación drástica gracias a las gafas es todo un clásico. Sin embargo, aún recordaba que Sugisaki Kasumi tenía una misión que todavía no había completado. Misión de personaje. Esclavo del deseo. Sugisaki Kasumi es una verdadera estudiante modelo. Aunque evita las actividades sociales y parece insignificante, estudia con diligencia y sin descanso todos los días. Sin embargo, sin saberlo, sus deseos internos, cada vez mayores, están alcanzando un punto crítico. Una presa eventualmente debe liberar agua, o la inundación lo destruirá todo. Cuanto más se reprime el deseo, más fácilmente rompe las ataduras de la razón y se descontrola. No tenía ni idea de qué manga o anime provenía Sugisaki Kasumi. Tal vez lo había visto, tal vez no. Probablemente uno muy desconocido. Pero alguien tan guapa que podía desencadenar una misión y a quien él no reconocía, casi con toda seguridad era una heroína del mundo bidimensional. Y si una heroína del mundo 2D tuviera este tipo de deseo creciente, si no se resolviera, casi con seguridad caería en la depravación. Aunque no lo demostrara, había conocido a muchas chicas de apariencia pura pero con un interior lleno de deseo, como Ichino Sayano, Ayase Saki y Nara Ashimiki.
La única diferencia era que él las había sometido a todas. Ikigaya-kun, Suhisaki Kasumi ignoraba que Hachiman ya estaba pensando en cómo reprimir el deseo abrumador que la invadía. Al ver que Hachiman la miraba en silencio, encogió el cuello de nuevo y bajó la mirada con nerviosismo. Estaba agradecida de que Ikigaya la hubiera salvado del pervertido del tren, pero también sabía que no podía enamorarse ingenuamente de él. Aunque en su día hubiera sido tan invisible como ella en clase, Ikigaya había cambiado mucho. Ahora era muy popular, siempre rodeado de chicas, mientras que ella seguía siendo la chica impopular, invisible y ratona de biblioteca de la clase. Suhisaki-san, no te preocupes. Tengo algo que atender más tarde, así que no podré unirme esta vez. Jueguen todos. De todas formas hay un número par sin mí, dijo Hachiman, al ver que Suhisaki Kasumi parecía algo ansiosa, sonriendo para tranquilizarla. Gabriel aún no había regresado, y con la incorporación de Suhisaki Kasumi, el número extra resultó perfecto. Podía ir a buscar a Saisaki sin dejar a nadie fuera. El trío de chicas normales, el trío de chicas populares e Ichino Seonami, que se mantenía al margen, sumaban 7 personas. Con Suhisaki Kasumi, eran 8, perfecto para formar parejas. ¿Eh? Ikigaya-kun, ¿no lo sabías? Rumiko suele ir a jugar con la clase de al lado. Kitagawa Marin parpadeó con sus grandes ojos, dándose cuenta de que Hachiman no parecía saber mucho sobre Yumiko. ¿La clase de al lado? ¿Rumiko no juega con vosotros? Hachiman miró a Miura Yumiko con confusión. Rumiko se cruzó de brazos y resopló, sin decir nada. Rumiko juega con nosotros a veces, pero no siempre. Aunque no se ha hecho socia del club de tenis, tiene mucho talento. Durante las clases de tenis, suele practicar con los socios habituales del club. Al ver a Miura Yumiko comportándose de nuevo como una tsundere, Kitagawa Marine y Hichi Nijika señalaron a una chica de la clase vecina que sostenía una raqueta de tenis, recordándole a Hachiman que su buena amiga Yumiko era realmente buena en el tenis, y no solo presumía. Mira, esa chica de la otra clase es la estrella del club de tenis. Hachiman siguió la mirada de Nijika y Marin hacia la chica y escuchó el aviso del sistema resonando en su oído. Parecía ser otra heroína de 2 The World. DIM tarjeta de personaje detectada. Kitamura Kae. Al observar a la chica de la clase vecina, de rasgos delicados, brazos esbeltos y piernas largas y fuertes, una mirada pensativa cruzó los ojos de Hachiman. Según Sakura Yana y Saisaki, además de ellos, también estaban Kitamura chica de segundo año y Ryuzaki Ina de tercer año, ambos miembros del comité disciplinario, quienes debían castigarlo con actividades personalizadas. Ryuzaki Ina, miembro del comité disciplinario, gestionaba la comunicación entre el consejo estudiantil y el comité disciplinario, transmitiendo las tareas escolares, mientras que Kitamura chica no solo era miembro del comité, sino también una jugadora clave en el club de tenis. Kitamura Kae y Kitamura chica tenían el mismo apellido y ambas pertenecían al club de tenis. ¿Eran protagonistas de la misma historia? ¿O eran como Ichino Seonami y Ichino Sayano, simplemente parientes? No recordaba mucho sobre el nombre de Kitamura Kae. Tal vez había leído su historia original, tal vez no, pero las tramas del club de tenis en el mundo 2D eran en su mayoría similares. Puras cuando eran puras, salvajes cuando eran salvajes. Como el sistema no había activado ninguna misión, probablemente seguía bien por ahora. Más tarde, cuando Saisaki se acercara a él, podría preguntarle sobre la relación entre Kitamura chica y Kitamura Kae. Tal vez eso le refrescaría la memoria. Parece que Yumiko es realmente impresionante. Menos mal que no aposté con ella, si no, estaría perdido. Hachiman no se apresuró a preguntar a Miura Yumiko y a los demás por Kitamura Kae. En cambio, sonrió y asintió a Ichichi Nijika y a los demás, miró a Miura Yumiko, que alzaba la barbilla con orgullo, y se puso en la fila con el grupo para comenzar los calentamientos bajo la dirección del profesor de educación física, que había llegado tarde. Después de estirar, el profesor de educación física hizo que la presidenta de la clase, Ruriko Tsubaki, los guiara para correr 2 vueltas alrededor del campo, luego introdujo brevemente algunos movimientos básicos de tenis y técnicas de saque antes de dejarlos ir a emparejarse para practicar. Quienes disfrutaban del tenis se unían al club. En clase, bastaba con enseñar un poco y dejar que los alumnos practicaran libremente. Otras clases de educación física eran similares. Incluso como asesores del club, los profesores de educación física lo tenían fácil. Por supuesto, comparado con ser profesor de educación física, seguía prefiriendo ser amo de casa, el hombre detrás de ellas. Hachiman, primero vamos a practicar con Yumiko.
Después, cuando Yumiko vaya a entrenar con Kitamura-san, de la clase vecina, puedes venir a practicar con nosotros. Sí, pequeño Iki, cuando termines, no olvides venir a jugar con nosotros por supuesto. Adelante, por favor. Me uniré a ustedes más tarde. Durante su tiempo libre, Ichichi Hika y Yuina saludaron a Hachiman antes de coger sus raquetas y emparejarse para practicar. Para evitar que la atrevida Asahi Saki se abalanzara sobre ella e hiciera alguna locura en público, Hachiman decidió ir él mismo a la clase de al lado. Las clases de educación física normalmente incluían varias clases juntas, y al formar parejas, muchos estudiantes se emparejaban con amigos de otras clases, por lo que su acción no llamó la atención. Pero últimamente se le había visto paseando por el campus con varias chicas guapas, sobre todo con la princesa Elfa Elise y la sirena Helio, y ahora corrían rumores de que era el único chico en la lista negra del comité disciplinario. Todos los miembros del comité lo tenían en el punto de mira, así que, como era de esperar, muchos estudiantes lo notaron. Ignorando las miradas, Hachiman se dirigió hacia el lugar donde estaba Asahi Saki, observando con indiferencia a los estudiantes a su alrededor. Tuvo que suspirar de nuevo. El nivel de belleza promedio de las chicas en el Instituto Sobu era realmente alto. Había muchísimas chicas guapas incluso en primero, y bastantes en segundo. Era improbable que en tercero faltaran. El número total de bellezas a lo largo de los 3 años fue asombroso. Por suerte, en el Instituto Sobu la disciplina era mucho más estricta que en la historia original. Cada clase elegía a 1 o 2 chicas guapas para que formaran parte del comité disciplinario y dieran ejemplo. De lo contrario, con la cantidad de personajes del mundo 2D que había en el Instituto Sobu, el lugar habría caído en desgracia hace mucho tiempo. Ikigaya-kun, ¿estás aquí? Espera un segundo, voy a llamar a Kitamura. Cuando Hachiman se acercó a Asahi Saki, que charlaba con alguien, sus ojos se iluminaron. Justo cuando iba a acercarse, se detuvo y trotó hacia un lado, atrayendo a una chica de pelo corto, ligeramente bronceada y de buen busto. ¿Kitamura? ¿Kitamura chica? Los ojos de Hachiman parpadearon mientras miraba en silencio a Kitamura chica, a quien acababan de arrastrar hasta allí. Al igual que Asahi Saki, la figura de Kitamura chica no podía ocultarse ni siquiera bajo ropa deportiva holgada. Justo estaba pensando en preguntarle a Asahi Saki por Kitamura chica y Kitamura Kabe, y, inesperadamente, Kitamura chica estaba en la misma clase, e incluso ahora la paraban para realizar actividades especiales. Ikigaya-kun, ya que le dijiste que no a Kotegawa, entonces le pediremos a Kitamura-san que vigile. Asahi Saki se inclinó y le susurró al oído a Hachiman. Al principio, pensó que involucrar a alguien que pareciera apropiado sería mucho más emocionante, pero como a Ikigaya le resultaba problemático, simplemente intercambiaron. Casualmente, Kitamura chica, que también participaba en actividades personalizadas, estaba en su clase, así que la invitó. Ikigaya-kun, mucho gusto. Yo también llevo tu caso, igual que Asahi-san. Llevémonos bien. Kitamura chica se rascó la nuca. Al ver que Hachiman la miraba, se sonrojó levemente, pero aún así lo saludó cordialmente. A diferencia de Sakura y Ana, a quien arrastraron a regañadientes, o de Ryuzaki Ina, que se escondía constantemente, Kitamura chica era el tipo de miembro del comité disciplinario que aprovecharía la oportunidad para tener citas. No le desagradaba a Hachiman. Simplemente no esperaba que Asahi Saki la involucrara en la clase de educación física. En realidad, ella había estado pensando en encontrar su propia oportunidad para acercarse a él. Mucho gusto en conocerte, Kitamura-san. Hachiman apartó la mirada de Kitamura chica y asintió con una sonrisa. Kitamura chica parecía ser solo una de las heroínas del comité disciplinario y no tenía mucha conexión con Kitamura Kae del club de tenis, probablemente más parecida a Ichino Ayano e Ichino Seonami. Si quería saber más sobre Kitamura Kae, tendría que preguntárselo a Kitamura chica. Probablemente Asahi Saki no tenía información útil al respecto. El tiempo apremia, hablemos más tarde durante el descanso. Al ver que Hachiman y Kitamura chica se habían saludado, Asahi Saki no les permitió seguir charlando. Inmediatamente los tomó a ambos del brazo y se dirigió al almacén del gimnasio. Entre la multitud rezagada de la clase 1F, Kotegawa Yui miraba fijamente a Hachiman, a quien Asahi Saki y Kitamura chica arrastraban hacia la zona con menos gente. ¿Senpai Asahi es tan diligente? ¿Incluso dedican tiempo durante la clase a educar a Hachiman? Y Hachiman ni siquiera parece resistirse, parece que realmente necesitamos que miembros disciplinarios senpai con experiencia tomen medidas. Kotegawa-san, ¿podemos practicar juntos? Bueno.